Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a abordar un tema muy práctico y útil: cómo cambiar e instalar una cerradura a chapa o manija de puerta. Es un proyecto que puedes hacer tú mismo para mejorar la privacidad de tu hogar o simplemente para reparar uno que no funciona. Así que vamos a comenzar. Para comenzar y reemplazar debemos de quitar los tornillos de este lado. Uno de ellos, para poder quitarlo, debemos de jalar a la palanca hacia abajo. En mi caso este ya lo había comenzado y podemos quitarlo y después el otro. Ahora sí podemos continuar con el segundo. Removemos la palanca de un lado. Este de aquí va a salir empujándole hacia el otro lado. Debido a que esta está dañada hay que removerla también. Los cartones que se ven aquí abajo seguramente fueron puestos para darle nivel al conjunto de la placa frontal. Vamos a instalar uno de estos. Como podemos ver, es una manija para recámara o baño. Es prácticamente igual como la que teníamos. Vamos a destaparla. Esta manija ya viene con todo lo necesario que vamos a ocupar para reemplazar este cilindro dañado. Como podemos ver, aquí tenemos la pieza que vamos a necesitar y esta es la que entraría aquí, y las demás piezas son las que irían por un lado. Tomamos el conjunto de pestillo con la placa frontal y esta la vamos a colocar aquí. Consideren que en ocasiones vienen las piezas un poco más amplias, así que van a necesitar poner un poco de presión para que entre al fondo. Esto puede variar, en ocasiones puede entrar sin ningún esfuerzo. Como estamos dentro del baño, este pestillo va en esta dirección. Hay que asegurarnos que la placa frontal esté nivelada. Si es necesario ponerle un poco de cartón, háganlo. Dentro del kit viene un juego de tornillos y herrajes. Yo recomiendo que de una vez los reemplazcan todos, ya que cuando se trata de un baño puede que ya estén un poco oxidados. Instalamos los tornillos de la placa frontal. Nos aseguramos que el pestillo funcione correctamente. La manejilla que tiene el seguro va por la parte de adentro y esta otra va por la parte de afuera. Aquí le vamos a quitar estos tornillos para poder pasar los postes por aquí. Entonces hay que sacarlos. El otro también. Ahora sí podríamos pasar los postes por aquí con cuidado. Debemos de asegurarnos que la base esté completamente pareja con la puerta y acá de este lado que salgan los postes para poder poner los tornillos. Ahora de este lado vamos a tomar la otra palanca y como ven esta parte está cuadrada. Vamos a colocarlo con cuidado. Enderezamos el seguro hacia arriba para poder recibir la barrita y entre correctamente. Sostenemos la pieza alineándola de tal manera que podamos meter los tornillos hacia los postes que reciban los tornillos. Instalamos este tornillo primero. No lo aprieten mucho porque debemos de ajustar el otro tornillo del otro lado. Para instalar el otro tornillo vamos a necesitar jalar la palanca hacia abajo para que podamos atravesar el tornillo a través del orificio y acomodarlo dentro del poste. Si no pueden alinear el tornillo con el poste del otro lado, aflojen el tornillo inicial para que de esa manera les dé más espacio para poder maniobrar. Así podrán girar la base de la manija para poder centrar el tornillo donde debe de ir. Lo guían un poco y después lo vamos a apretar. Primero apretamos de un lado y después del otro.
Para apretar este otro tornillo bajamos la palanca para que nos dé espacio para meter el atornillador o algún desarmador. Aseguramos que la base quede fija, de ser necesario pueden apretar un poco más, pero con mucho cuidado. Por último validamos que las palancas puedan subir y bajar sin ninguna resistencia y que el pestillo pueda entrar y salir sin atorarse. Asimismo validamos el funcionamiento del seguro para determinar si es que cierra o no cierra el seguro. Con esto hemos terminado. Si les gustó este video y encontraron útiles mis comentarios, no olviden dar like y suscribirse para más contenido. Déjenme sus comentarios abajo si tienen alguna pregunta o experiencia al momento de cambiar su chapa. Sin más por el momento me despido y nos vemos hasta el próximo video.